Tengan ustedes muy buenos días, estudiantes de segundo año medio. Para el top de edificación para el día de hoy, veremos o conoceremos los diferentes elementos de fijación. ¿Qué son estos, los elementos de fijación? Son precisamente aquellos productos comerciales que nos permiten unir distintos materiales o materiales de las mismas características, madera con fierro, placas con madera, etcétera. Son todos aquellos elementos que me hacen uniones, ¿ya? Y me permiten de dos elementos hacer un elemento conocido técnicamente como un elemento monolítico. Muy bien, pero ¿cuáles son ellos? ¿Cuáles existen? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? Bueno, vamos a partir por los más generales, ¿ya? Y después vamos a ir poniendo algunos específicos. Tenemos el clavo corriente, normal, ¿ya? Tenemos después el tornillo, ya sea de paleta o de cruz, ¿ya? Que lo vamos a ver cómo se identifica. El perno, el autoperforante, el tarugo, y hay una serie más de elementos de fijación. Hoy día hay una variedad increíble. Pero vamos a empezar a conocer un poquito las características de ellos. Miren, vamos a empezar a mostrar lo que es el clavo común. Vean acá, el clavo común tiene una característica específica que es liso, ¿ya? Este normalmente lo golpeamos y penetra entre la madera y otra madera para hacer un elemento único, por eso que lo une o lo fija, ¿ya? Tiene una punta, ¿ya? Ahí lo pueden ver, que va abriendo la madera, haciendo paso, ven ahí, con una punta, para que vaya después todo el vástago entrando a las dos maderas propiamente tal. Y tiene características bien interesantes, por ejemplo, en la cabeza, si ustedes pueden ver ahí, tiene como una rejilla. ¿Para qué esa rejilla? Para que cuando yo vaya golpeando con el martillo, esta no me resbale, sino que tenga una superficie donde agarrar. En este caso, este es un alambrón, ¿ya? Un alambre, ¿ya? Con características de recocimiento y de fabricación específica, que eso ya es más de investigación más profunda. Y tiene una cabeza, vean ahí, que impide que cuando llegue a la madera siga penetrando. Es decir, tiene un tope, un vástago, una cabeza, una punta. Y toda esta penetra entre una madera y otra, haciéndola una estructura unida y fija, el elemento de fijación. En este caso, son considerados, ¿cómo se piden comercialmente estos elementos, principalmente el clavo? Se trabaja en pulgadas. Me da un clavo de 4, me da un clavo de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media. En fin, existen de diferentes portes, como pueden ver. Aquí miren la diferencia entre uno y otro. Y tenemos también diferentes tipos de clavos. Por ejemplo, este es de un clavo de 4 corriente, pero este es un clavo, puede ser de 2, pero es acerado. ¿Y para qué sirve este? Para clavar en concreto, en hormigón. ¿Ya? Este no, pues este yo lo clavo en hormigón y me dobla. Este es para madera. Este es un acerado que para hormigón. Y ahí está la diferencia, ¿eh? En términos de color y tamaño. ¿Ya? Eso, por ejemplo, aquí tenemos clavo vulcanita, ¿ya? Que sirve para fijar planchas, etcétera. Y fíjense, también tiene características especiales porque tiene en su vástago, en su cuerpo, tiene como una ranura, ¿ya? Ya que cuando vaya penetrando vaya a ser un poquito más difícil que se vaya saliendo porque como que va agarrando, ¿ya? A diferencia del clavo común, que es liso, ¿ven? Interesante. Entonces ya vemos que la primera característica del clavo es que se viene y se pide por largo nomás. Del 4 ¿qué? 4 pulgadas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque como este es el sistema inglés, ya habíamos visto la otra vez el tema de la wincha, ¿verdad? Que viene con dos sistemas de medición. El sistema métrico decimal y el sistema inglés o anglosajón, que es el de abajo, que es las pulgadas. Y como pueden ver ahí, una pulgada, ahí abajo, equivale a 2,54 centímetros, que es lo que está acá. Es una equivalencia para cuando yo quiero hacer transformación al sistema métrico decimal. Digo, oye, un clavo de 4, ¿cuánto es? Bueno, podríamos hacer el ejercicio aquí y decir que un clavo de 4, es decir, un clavo de 4 pulgadas va a ser igual a ¿cuántos centímetros? ¿Ya? Entonces vamos a hacer la operatoria matemática para que lo tengamos claro, que los clavos se piden en pulgadas. Y vamos a hacer la operatoria matemática, que tiene que ser como 10 centímetros, ¿eh? Entonces, buscamos la equivalencia, decimos 4 pulgadas por 2,54 centímetros. Y eso sería 2 por, perdón, 4, perdón,
4 pulgadas por 2,54. Eso nos da como resultado 10,16 centímetros. ¿Ya? Entonces, con eso nos queda claro que el sistema anglosajón, el sistema inglés, se puede llevar a una conversión al sistema métrico decimal, entendiendo que una pulgada equivale a 2,54. Y los clavos se piden por pulgadas, solamente considerando el largo. ¿Y por qué hacemos esa observación? Porque lo que tiene que ver con los tornillos, con los autoperforantes, con todos los otros elementos que son estos que les muestro a continuación. ¿Y cuál es la diferencia con el clavo? Es que este tiene, en este caso, con cabeza de trompeta se le llama, ¿ya? Y tiene hilo. Vean ahí, tiene hilo. Entonces, la diferencia entre un tornillo y un clavo, que es un elemento de fijación igual, pero tiene hilo. ¿Y por qué tiene hilo? Porque voy a hacer el ejemplo con la mano. Toda vez que voy atornillando, ya estos hilos van surcando y haciendo penetración en la madera fundamentalmente, ¿ya? Y se va agarrando. Es mucho más difícil tirar un elemento que tenga hilos, ¿ya? Porque va haciendo surcos a través de la madera, entonces va afirmándose más. De hecho, la resistencia de un tornillo respecto a un clavo es mucha mayor, ¿ya? Por eso mismo, por los hilos que tiene ahí, que van haciendo, rasgando la madera o cualquier elemento, y se va afirmando y va haciendo parte de la estructura, ¿ya? Ahí está la diferencia entre un clavo y un tornillo, fundamentalmente el hilo. Pero las características generales son más o menos parecidas, ¿ven? Tienen los dos una punta para apoyar la penetración, tienen un vástago, ¿ya? O un cuerpo también se le llama, y tiene una cabeza que en el fondo limita el paso de esta hacia, que no se vaya a profundizar tanto hacia el otro elemento que estamos fijando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tornillo y un clavo en términos de solicitarlo? Aquí es importante, lo marqué. Cuando yo pido un tornillo, yo lo pido en largo y en el diámetro. Es decir, el ancho, ¿ya? De este cuerpo, de este vástago, el ancho o el diámetro, ¿ya? Y su largo. Entonces, la primera medida que yo pido, dice, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Tengo un tornillo o un roscalata de 6 milímetros por medio pulgada. ¿Y qué significa eso? Que yo lo pido por 6 milímetros de diámetro, es decir, cuánto mide desde aquí hasta acá, ahí, el ancho, por así decirlo, el grosor, ¿ya? Y el largo después viene especificado en pulgadas. Así se piden los tornillos, los roscalates, etc. Entonces vienen en dos sistemas de unidades de medida. En el sistema métrico decimal, en su diámetro en milímetros, y también viene en el sistema anglosajón o inglés, en que el largo en pulgadas. Interesante, entonces ya estamos viendo la diferencia entre un tornillo y un clavo. El clavo se pide por el largo solamente, y el tornillo se pide por su diámetro y su largo. ¿Ya? Interesante, ahí tenemos del 6 milímetros, tenemos del 8 milímetros, del 10, del 12, ahí va creciendo en su diámetro, y también puede ser creciendo en su largo, pero se mide de esa manera. Y tenemos aquí bastantes tornillos de diferentes formas. Miren, aquí tenemos un cabeza hexagonal, que este es uno para techo, ¿ven? ¿Por qué yo sé que es para techo? Porque tiene una gomita con una golilla acá que me va a impedir que el agua pase hacia el otro lado. ¿Ya? A ver si ya voy identificándolo. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo un roscalata más chiquitito, ¿ven? Quizás de media pulgada. Y del 8, un poquito más grueso. Ahí, se me está complicando mostrarlo a la cámara, ¿ven? Es interesante. ¿Ya? Hay diferentes formas increíbles. Miren, aquí tenemos este más que tornillo, este es un autoperforante, que ya lo voy a explicar qué es, y tiene cabeza de lenteja. Y también fíjense la característica que tienen hilo en su vástago o en su cuerpo. Y son parecidos todos porque tienen cabeza, cuerpo y también una punta de penetración. Ahora, en lo que tiene que ver también con el perno, aquí tenemos un perno, y fíjense lo mismo, cabeza, cuerpo, con hilo, y en este caso tiene una tuerca, el perno con tuerca. ¿Ven? Ahí está. Entonces, esto es cuando generalmente vamos a ver un poquito la diferencia entre hacer un hoyo y una perforación. Un hoyo es porque no tiene fin, no tiene salida, y una perforación es que yo puedo mirar hacia el otro lado. Entonces, cuando estoy obligado a poner perno, estoy obligado a hacer perforaciones porque tengo que pasarlo por los dos elementos y después unirlo. Entonces, si este no pasa hacia el otro lado, no voy a poder poner la tuerca.
y juntar los dos elementos. En cambio, con el tornillo y el clavo, yo solamente necesito hacer, entre paréntesis, entre comillas, para entender la idea, un hoyo, es pasar nomás, sin que pase hacia el otro lado. Excelente, ¿eh? Muy bien. Y ahora vamos a llegar a uno de los que son más modernos, que son los autoperforantes. Los autoperforantes son súper atractivos porque unen generalmente metal con metal, ¿ya? Entonces, antiguamente teníamos que usar una broca, hacer un camino, después poner el tornillo. Ahora, los autoperforantes, la diferencia que tiene con respecto a un tornillo normal, mire, le voy a mostrar la diferencia, ¿ya? Es que en la punta de esto, ahí se ve mejor, esta es una punta que clava, pero esta es una punta que tiene una broca incorporada. El autoperforante en su extremo tiene una broca incorporada. Entonces, ¿qué va haciendo? Que va primero haciendo el camino, el hoyo, por así decirlo. Va haciendo el camino y esta broca es mucho más delgada que el diámetro de su cuerpo. Precisamente porque le hace un hoyo de guía y después te va entrando con cierta facilidad, ya sea en madera, en metalcom, etcétera, en busco metal, en diferentes elementos. Interesante como son estos asuntos. Ahora, para los tornillos tenemos dos tipos de ranuras, por así decirlo. Si nos vemos la cabeza, ahí tenemos una cruz. Entonces, tenemos que usar el tornillo o el atornillador de cruz. ¿Ya? Qué interesante. Ahora, está también el de paleta, que está acá. ¿Ven? Que es una paleta. En estos momentos no tengo un tornillo de base, aquí tengo un tornillo de paleta, ¿ven? Su cabeza entra justamente como paleta, ahí ven, y podemos girarla para poder hacer el elemento de conexión. Ahora, de todas maneras, yo les estoy mostrando lo que son las herramientas manuales, pero hoy día existe esta maquinita, ¿ya? Y esta permite a nosotros atornillar con mucha más facilidad, ya no usamos tanta fuerza, y tiene una cabeza, en este caso, como podemos ver ahí, de cruz. Pero esto no hay problema, se cambia y también incorporo yo un atornillador de paleta, no hay problema. Entonces es interesante y entonces se puede cambiar. Entonces es interesante poner una paleta y va a ayudar ahí. Ahora tenemos muchos elementos de fijación. Fíjense que acá hay otros que son interesantes, como es el tarugo. El tarugo, vean ahí, ¿ya? Y hay unos bien especiales como el tarugo paloma. ¿Por qué paloma? Porque miren, se dobla aquí y queda como, se abre como una paloma. ¿Esto qué es lo que hacemos y para qué sirve? Para las placas generalmente cuando no tengo donde sujetarme muy bien. Yo esto lo coloco por el hoyito, por así decirlo, y miren, después se abre aquí atrás y queda atrapado. ¿Ya? Normalmente lo usamos para placas y después ahí podemos atornillar, colgar una toallita, algo. Y el tarugo Fischer, el más tradicional conocido, que es interesante porque en el hoyo, en la perforación que hagamos, este va a entrar, y fíjense, al entrar tiene una aleta ahí. Y estas aletas generan presión. Entonces, esa presión ahora, entre comillas, machica el diámetro que está ahí adentro. Entonces, cuando le voy a poner el tornillo, ya está apretado. Entonces, ahora presiono un poquito y estas aletas se vuelven a abrir. Y entonces eso es lo que me hace que estas aletas se abran y se afirmen contra las paredes de la perforación que hice y queda tremendamente firme para colgar cualquier elemento, ya sea repisa, etcétera, etcétera. Como pueden ver, los elementos de fijación son muchísimos. De hecho, estaba mirando aquí en la guía del constructor, ¿ya? En que tiene incluso varias páginas en las que uno puede buscar diferentes tipos de elementos de fijación. Hay para techo, para placas. Miren, aquí les voy a mostrar un clavo para techo. ¿Ven? La característica es que tiene su cabeza, su cuerpo, su punta. Tiene una gomita y tiene para la gomita, ¿para qué? Para que no entre el agua al interior de la vivienda. Y además tiene una cubierta ya de metal. ¿Para qué el metal? Para que no me eche el sol a perder la gomita en tan poco tiempo. Y así podemos seguir y seguir. Por ejemplo, también tenemos este que es interesante. Este ya para elementos de mucho más peso, que es el perno de anclaje. ¿Ya? Fíjense que qué interesante esta cabeza queda metida, ¿ya? Y también se expande. Y luego voy y le pongo, ¿ya? Y esta también tiene una golilla, ¿eh? Para que no haya una presión adicional. Es súper interesante el tema de los elementos de fijación. Es un tema amplio. Así que para eso, antes de terminar, les voy a mostrar uno grande, ¿eh? Un tornillo, un
También tiene una punta broca. Vean ahí. Interesante, que grande es. Miren. Debe ser por lo menos del 6. Ya 6 pulgadas. Y de diámetro debe tener por lo menos 8. Muy, muy interesante. Hay mucho material respecto a esto. Ahí tenemos uno más grueso ahí, ¿ven? Ya, este es de cabeza hexagonal. Se tiene que apretar con otra herramienta. En este caso puede ser una llave Stirson, etcétera, etcétera. O una llave francesa, etcétera. Hoy día hay cabezas. A ver, voy a mostrarla acá. Hoy día se venden equipos, miren, equipos completos. Vean acá, con diferentes tipos de cabeza. Ya, es interesante. Por ejemplo, esta cabeza hexagonal, la que acabo de mostrarles, ¿ven? Se pone en la máquina. ¿Dónde está? A ver, aquí veamos si le hace a este. Y acá, veamos. ¿Ven? Se pone en la cabeza ahí, miren. Y con la máquina, como les mostraba yo, esta máquina se le puede cambiar aquí arriba la cabecita. ¿Ven? Y ahora con esto mismo, miren. Cabe justo y yo lo puedo girar. Ahí lo voy a mostrar que gira, ¿eh? No me va a hacer tirar las manos, pero vale la pena mostrar el ejemplo ahí, ¿ven? ¿Ven? Es interesante cómo las máquinas hoy día también nos ayudan. Que va a ser un tema que vamos a conversar también en algún momento. Vean, la cantidad de cambios que podemos hacer. Tiene punta estrella, tiene punta paleta, tiene punta de la que se nos ocurra. Aquí están al servicio de nosotros. Muy bien. Hoy día, chiquillos, para lo que tiene que ver con top de segundo años medios, queremos tratamos el tema de los elementos de fijación. Todas las carreras, todas, electricidad, metálica y nosotros en edificación, utilizamos estos elementos de fijación. Así que ha sido interesante poder hablar de ellos. Ya vemos que se piden por el largo, por el diámetro, tienen hilos, tienen cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que les vamos a dar para que ustedes me lo devuelvan como tal? El trabajo va a ser bien sencillo. Mire, va a ser un informe escrito, un trabajo de investigación. Se puede apoyar precisamente en la guía del constructor. Si usted no la tiene física, la puede bajar por internet. Entonces, me va a escribir sobre a lo menos 5 elementos de fijación. Por ejemplo, puede tomar usted el perno de anclaje, puede tomar los clavos o puede tomar los tornillos autoperforantes. ¿Ya? Y 5 elementos de fijación. Puede ser también los turbo fixtures, y hablar sobre sus características técnicas, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se instala, etc. Y también las dimensiones, podría ser un cuadrito, ¿cómo se llama? Una malla indicando cuáles son las dimensiones en las que se venden. Pero eso también usted lo puede buscar aquí, ¿ven? Aquí sale toda la información en la guía del maestro. Mira, esta es de por ejemplo, aquí sale que es de un 316 por 1,5. Aquí tenemos otro, por ejemplo, y ahí están las características técnicas. Entonces, hacer un pequeño informe técnico de 5 elementos de fijación, ¿ya? De la carrera que sean, está bien, puede ser de edificación, pero como le dije, las 3 carreras utilizan elementos de fijación, así que todos debemos saber de ello. Entonces, chiquillos, con ese ánimo, con esa actitud, yo espero que ustedes me devuelvan la información, ya sea a su profesor jefe o directamente a mí. ¿A qué correo? Al jmos171@gmail.com. ¿Ya? Para que hagan este trabajo que es de esta semana. Elementos de fijación. Todos debemos saberla, cualquier carrera. Así que ha sido un gusto, que tengan muy buen día y nos estamos viendo en otra cápsula educativa para los segundos medios en Top de Edificación. Un gusto, chiquillos, que estén muy bien.